Madre mía, no os lo vais a creer. Son las 9:30 y llevo sin grabar nada desde las 4:30. Así que os voy a contar lo que ha pasado esta tarde. Estoy agotada. Pues a ver, lo último que os había contado es que a las 4:30 me había puesto en la cola para entrar a los baños públicos y yo pensaba que iba a estar muy bien de rato en la cola, pero en realidad es que como se acababa la sesión tenían que esperar a que saliera todo el mundo y volvieran a empezar. Entonces en realidad hemos tardado 5 minutos en entrar todas las personas y me tenía que cambiar. Entonces iba al baño, me he cambiado y le he dicho a una señora que estaba al lado que donde se dejaban las cosas, en plan la mochila con el resto de tus cosas. Y entonces me ha dicho, como no le podía explicar nada en inglés, me lo ha dicho en chino. Entonces me ha acompañado a dejar las cosas en la taquilla. Entonces ya, a partir de ese momento he estado con ella todo el rato, porque me estaba todo el rato explicando en plan, ahora ven aquí, ahora vamos aquí, ahora vamos aquí y tal. Entonces ha sido súper guay, porque es como vivirlo de una manera muy local. Y entonces, primero de todo, lo siento, no podía grabar nada. Aparte, me sentía mal grabar a esas personas que estaban ahí en su tiempo de descanso en el baño. Solo quería ir a disfrutar, relajarme y la verdad que me he relajado un montón, me ha gustado un montón. Una de las mejores experiencias que he tenido en Taiwán, o sea, totalmente recomendable. Pero yo sobre todo diría a los baños públicos abiertos con todo el mundo, más que a un spa resort privado, que obviamente eso es súper guay, pero no sé, si quieres vivirlo esto de una manera más local y más como tradicional, esto es increíble. Entonces, vale $40 entrar, evidentemente si eres estudiante, o sea, está tirado. La taquilla vale $20, dejar las cosas y se recomienda chanclas, toalla y botella de agua. La gente lleva té o agua o bebidas isotónicas, así que a tu elección. Y entonces lo primero que hay que hacer es ducharse. Entonces hay 5 piscinas. Las 2 primeras son de agua fría, que o sea, estará a 20 grados, pero claro, hace mucho contraste con las otras. Y las otras 3 están en escalera, la de más abajo está de 38 a 40 grados, la segunda de 40 a 43 y la tercera es de 43 a 45, pero ha llegado a estar a 46 grados en un momento porque está como el termómetro digital. Esto funciona, primero elige una piscina donde meterte, pero antes coge uno de los cubos, coge agua de la piscina y échatelo por las piernas, sobre todo, y por los pies para limpiar, porque vas descalzo por ahí. Te metes dentro de la piscina, normalmente siéntate a las orillas, entonces te sientas en el suelo, estás máximo 10 minutos, tampoco recomiendo más porque tampoco es una cosa que puedas estar más tiempo. Después sales, te duchas con las duchas de agua fría y para hacer los contrastes te vas a la piscina de agua fría. Y a mí eso me gusta mucho porque, o sea, odio el agua fría, no puedo con ella, me gusta un montón meterme, o sea, tardo como 10 minutos en meterme. Pero es el señor, respira profundo y métete a la primera, porque si no va a ser peor. Entonces he cogido aire, me he sentado, mi cara era de un poema de... Pero claro, me voy a poner a gritar delante de toda esa gente. Todos me miraban en plan, qué exagerada, qué loca, esta tía de dónde es. La verdad es que me he sentido como súper observada diciendo, pero esta chiquita, ¿qué hace con su vida? Qué teatrera, ¿no? Y entonces te sientas ahí un rato, lo importante es no moverse porque tu cuerpo se tiene que adaptar, pero si te mueves creas corriente y es peor porque notas más el frío, entonces te quedas ahí un poco. Lo mejor es cerrar los ojos, relajarte, o sea, igual, he sentido una... O sea, súper relajante, totalmente. Y de ahí vuelves a ducharte con agua fría y vuelves a otra piscina caliente.
y así va rotando de una a otra. Y también lo que hace la gente es sentarse afuera en los bancos para descansar, para tomar el aire. Me ha sorprendido ver a mucha gente, sobre todo personas más mayores, pero es que yo no sabría decirte qué edad tienen, pero seguro que van a ir todas las semanas y aparentan 60, igual tienen 85, ¿sabes? Es que yo creo que les funciona muy bien. Ellos suelen meterse y cuando salen hacen estiramientos, incluso he visto un señor como con una especie de cuchara que se masajeaba la piel como a contracorriente para arriba para estimularla, o gente dándose como golpes para ejercitar los músculos. O sea, como que tienen esa idea ya inculcada de cómo trabajar el cuerpo. La sesión dura desde las 4:30 hasta las 7. Yo he entrado a las 5 menos cuarto y a las 6:30 nos hemos ido a la ducha para cambiarnos. Claro, como hemos empezado ya de día, sobre las 6 han dado la luz y está como más guay porque como salía el vapor calentito, es como que te daban ganas hasta de dormirte ahí. Incluso había algún momento que estaba chispeando y estábamos en el agua, entonces era como te estás mojando, pero a la vez ya estás mojado, entonces te da igual, estabas así calentito y era como, pues que llueva, me da igual. Así que ha sido genial. Me lo paso muy bien porque aunque había un par de personas que se veía que eran occidentales y que hablaban inglés porque les he oído, no me apetecía mucho hablar con ellos, pero sí que me apetecía estar con las personas más locales, e incluso mis 4 frases que se decían en chino las he dicho allí, en plan de dónde soy, dónde les tengo y tal. Y entonces la gente me miraba y me decía, qué bien, qué bien, qué bien, qué guapa, qué bien, que todo tal, así. O sea, muy recomendable. O sea, una de las mejores experiencias que he tenido en Taiwán, o sea, me ha encantado. Y además la vuelta ha sido solo media hora en metro desde Peitou hasta mi parada. O sea, que en realidad está cerquísima y es súper barato. Y entonces, después de ducharnos, el plan era ir a cenar noodles con ternera, y hemos ido andando, nada, o sea, ni 10 minutos. Hemos ido a un restaurante, nos hemos pedido unos noodles, hemos estado cenando, hemos estado hablando un poco, y luego, después de cenar, nos hemos despedido de John y mi Stan me ha acompañado a la estación. O sea, los dos encantadores, nos hemos dado los números de teléfono, la dirección. Me han dicho que si vuelvo a Taiwán, que si necesito cualquier cosa, que les llamen, que si antes de que me vaya, que si quiero hacer cualquier cosa, que les llamen, que sin ningún problema. Y yo como, pero qué amorosos, por favor, o sea, ¿cómo pueden ser tan geniales si me acaban de conocer? Es más, me acaban de conocer, no saben nada de mí y ya me están ofreciendo su casa, que si vuelvo, que si su casa, que si me presentan a sus hijos, que igual me buscan marido. Y yo como, bueno, poco a poco. O sea, no sé, una de las mejores experiencias que he tenido. O sea, lo de los baños y lo de conocer a estas dos personas tan aleatoriamente ha sido increíble, o sea, genial. Una de las mejores cosas de viajar. Y es lo bueno de viajar sola, ¿sabes? Que como estás a tu ritmo, puedes hacer estas cosas y no tienes que dar ninguna explicación a nadie, ni te sientes como diciendo, jo, es que estoy con otra persona y igual se siente violento. Pero es que es una libertad máxima de, o sea, incluso si hubiera querido, por cualquier circunstancia, de mañana quiero ver otra cosa que está al lado, les hubiera dicho, oye, perdona, ¿me puedo quedar en vuestra casa? Tal. Te lo juro que me hubieran dicho, sin ningún problema, quédate. Y vamos, un poco más, es que te ofrecen todo, o sea, igual no tienen nada, pero te lo ofrecen todo. Y sin ningún compromiso, o sea, sin esperar nada a cambio. Eso sí, o sea, vamos, yo les he dicho gracias como 50.000 veces. O sea, me ha encantado. Genial. Así que siento si no os he grabado mucho, pero es que estas cosas no se pueden grabar, son como demasiado personales, son cosas que tienes que vivir y disfrutar en ese momento, no querer capturar a esas personas y decir, no, espera, vamos a hacer esto, no, voy a grabarlo. Disfrútalo, y en serio, totalmente recomendable. Es
para pasar el día o incluso para pasar 5 días. Si te gusta, adelante. Y toda esa zona yo creo que es una zona que si hace buen tiempo tiene que ser genial para montar en bici, para dar la vuelta por los parques, para sentarte, para disfrutar, simplemente disfrutar. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, dadle a me gusta, comentad si os ha pasado alguna vez algo parecido, podéis suscribiros a mi canal y seguidme en mis redes sociales. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!